Hey, welcome to English Star. I am ready to begin. Now it's time for quiz. Yes, when the color is green, you know that there is something that we must do. And it's my little quiz. Only 50 verbs. But I am going to say, or I am going to speak in English now. I mean, I am going to speak in Spanish now. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a English Store. Y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con nuestra quiz, ¿cierto? Nuestro quiz habitual, una vez que terminamos cada 5 verbos, vamos a realizar este quiz. ¿Por qué lo hice? Porque a veces lo hago cada 10, porque coloco primero los verbos en español, los explicamos, hacemos algunos ejemplos en oraciones, y luego colocamos los verbos en pasado. Y ahí obviamente se convierten en 10 verbos porque tenemos 5 verbos en presente y luego 5 verbos, los mismos 5 verbos en pasado. Entonces por eso, claro, lo hacemos cada 10 videos que hago, voy haciendo un quiz. Pero ahora me adelanté y en 5 videos voy a hacer este quiz debido a que ya es tiempo de que practiquemos los verbos. Yo he anotado ahí bastantes verbos y con el único propósito de medirnos, ¿cierto? Si logramos tener la capacidad de decir cosas o armar unas frases u oraciones para poder decir algo en inglés. Ustedes verán que los verbos, la lista de verbos están en español, ¿cierto? Evidentemente. Lo que hay que hacer está escrito en inglés. Evidentemente, ustedes tienen que saber lo que dice las palabras que están en inglés para saber qué es lo que se debe decir a continuación, lo que se debe hacer a continuación. En total, llevamos hasta el momento, llevamos 45 verbos. 45 verbos desde que comenzamos a ver los verbos irregulares. Estos verbos irregulares tienen un sonido y una escritura diferente. Es por eso que se llaman verbos irregulares, debido a que la manera en que se dicen y se escriben en presente no es la misma en que se escriben o se dicen en pasado. Y a la vez son diferentes cuando se escriben y se dicen en participio. Es por esto que yo comencé con estos verbos, ya que son los verbos que se deben aprender prácticamente casi en forma obligatoria. Mandatory. Entonces, hay que aprenderse estos verbos. Que ustedes pueden ver ahí que el total de verbos es 50. 50 verbos. Pero en realidad hemos visto 45. Una vez que ustedes hagan este quiz, ¿cierto? Este trabajo de comprobar cómo estamos para poder entender y poder manejarse bien con los verbos. Una vez que terminen este trabajo, este quiz, se van a dar cuenta por qué hay 50 y no 45. En general, los verbos son acciones.
un verbo puede estar en forma de acción o en forma de estado, ¿ya? Por ejemplo, el verbo to be, ¿cierto? Es un verbo de estado, ya que es una manera de realizar las cosas con un énfasis en lo que es algo que uno va a realizar en persona, en persona física, pero el solo hecho de estar como persona física en presencia eh, y sin embargo no haber ninguna acción es que el verbo se va a convertir en estado. Es decir, por ejemplo, yo soy un arquitecto, por decir algo. Evidentemente, cuando digo soy, no estoy realizando una acción, sino que un estado. ¿Ya? El estado en que eso es lo que a lo que yo me dedico, por ejemplo, por decir algo. Yo me dedico a la arquitectura. Cuando es así, un verbo se va a llamar un verbo de estado. Bien, ahora, eh, una vez, una vez que uno aprende los verbos, que aproximadamente pueden llegar a ser, en esta lista que yo tengo, podríamos llegar a los 75 verbos, aproximadamente, y 80, yo creo que 80 verbos en general. Ya llevamos 45, por lo tanto no quedan tantos. Y una vez que uno se aprende estos verbos, ya va a tener la capacidad de poder manejarse con el idioma de manera básica. Pero yo tengo el verbo, ya aprendí el verbo, ya sé lo que significa y cómo se pronuncia. Pero ahora tengo que saber cómo lo incorporo a mi conversación. Si yo quiero preguntar algo, o si yo quiero decir algo, o si yo quiero negar algo, ¿cómo lo hago en inglés? Para esto se comienza con la parte más básica que corresponde a lo que es eh, la gramática inglesa. ¿Cuál es? Pues en este sentido, la parte más básica de la gramática inglesa para este tipo de acciones, que es conversar, preguntar, decir algo, es comenzar con el orden básico de las palabras. ¿Qué quiere decir con orden básico de las palabras? Que es lo que dice Basic Word Order. Basic Word Order. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que saber colocar bien cada palabra en su lugar dentro de la oración para que tenga sentido lo que yo digo. Por ejemplo, si yo voy a decir que, por ejemplo, un nombre cualquiera, a ver, un nombre Joseph, un nombre antiguo, George, ese nombre bien antiguo, George, eh, como el hermano de Peppa, el hermano de Peppa Pig, George. George dice, George va a comprar chocolate, ¿cierto? George va a comprar chocolates. Ese lleva un orden, ¿cierto? Primero empecé con George, luego viene el verbo va, el verbo ir, ¿cierto? Y a comprar, ¿cierto? George va a comprar chocolates. Entonces, en este sentido, yo digo primero el sujeto, en este caso la persona, el personaje, ¿cierto? En este caso George. Luego, obviamente, voy a tener el verbo, que es ir, ¿cierto? La acción de ir para allá. Y evidentemente después viene el segundo verbo, ¿cierto? Que es comprar, ¿cierto? Y el objeto, que es el chocolate. ¿Y por qué este orden? Porque si yo, imagínense que eh, digo comprar, George a, comprar George a ir. Si yo digo todo eso desordenado, porque en un idioma
uno como no lo aprende bien puede incurrir en ese error. Decir las palabras desordenadas. Entonces, por eso es que uno tiene que ordenarlas. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene segundo? ¿Qué viene después? ¿Y cuál es el propósito de la acción que va a hacer la persona? En este caso, George, lo que lo mueve es el chocolate. Porque si no hubiera chocolate, George no tendría ningún motivo para salir. No iría a ninguna parte. Por lo tanto, es el chocolate lo que lo motiva. Y eso en inglés se llama object. Entonces, vamos a la oración en cuestión. She plays the piano in her room every day. Repitamos la oración. Repetimos de nuevo. She plays the piano in her room every day. Tenemos el sujeto que es ella, ¿cierto? She, como pronombre. Puede ser un sustantivo propio, un nombre, ¿no? Puede ser Mary. Mary, ¿cierto? Plays the piano in her room every day. Entonces, tenemos ya identificado un personaje, en este caso ella, como pronombre. Eso en inglés se va a llamar subject, que al español significa sujeto. Que pueden ser tres variantes, puede ser una persona, puede ser un animal o puede ser una cosa, de algo que uno va a hablar. En este caso vamos a hablar de ella. Después del sujeto va a venir el verbo, que en este caso va a ser el verbo tocar un instrumento, porque el verbo play significa tanto jugar como tocar un instrumento. Y como ustedes ya saben, les he explicado muchas veces, la S que está ahí al final tiene que ver con la regla del presente simple. Ok, y después viene evidentemente el propósito de ella, en este caso el pronombre, ¿no? O si quieren le ponemos el sustantivo propio Mary. ¿Cuál es el propósito de Mary? El piano. Si no hubiera piano, no tendría sentido y no habría nada que hacer para Mary o para ella. Entonces, evidentemente que tiene que haber un object. Por lo tanto, ya tenemos de piano. Mary plays the piano o she plays the piano. El lugar, ¿dónde? Donde ella toca el instrumento. In her room, en su habitación. O en su cuarto, en su recámara, o en su pieza, como uno lo quiera decir en español. Tenemos el lugar. Y finalmente, ¿cada cuánto tiempo lo hace? Every day. Todos los días. Por lo tanto, ahí tenemos tiempo. Entonces, la oración está dividida en sujeto, verbo, objeto, lugar y tiempo. Este orden de las palabras es lo que se refiere al Basic Word Order. Y lo vamos a ver una vez que terminemos con todos los verbos irregulares en forma muy básica y detallada, cómo poder decir cosas ya utilizando verbos fáciles. Evidentemente, cuando nosotros aprendamos ya todos estos verbos irregulares, se nos va a hacer mucho más fácil armar una oración. Fíjense que aquí el sujeto, ¿ya? El sujeto puede ser cualquiera. El verbo también. Acá tenemos un verbo regular. El verbo play es un verbo regular. ¿Cuál es la diferencia de un verbo regular con un verbo irregular? Es que el verbo regular en su pasado solo se le agrega ed. Y en su participio también ed. Por lo tanto, no cambia mucho su manera de pronunciarse ni de escribirse. Bien, les quería avanzar un poco en esto, en el orden de las palabras, el orden básico de las palabras, para que avancemos un poco ya en lo que viene después que terminemos los verbos. Les deseo mucha suerte con el quiz y nos vemos pronto en otro video. Gracias. Bueno, aquí vamos a ir en inglés. Thank you very much for your attention. And I hope to see you soon in my next video. Bye bye.